Seguramente más de uno de los que me escucháis hayáis pensado alguna vez en el tema del balance entre vida laboral, personal y ejercicio físico o entrenamiento, cómo compaginar todas estas cosas y sobre todo cómo dedicar ciertos espacios de tiempo a lo que realmente nos interesa en el día a día. Porque es verdad que hay veces que por motivos que no tienen nada que ver con nosotros, por cosas ajenas a nuestro día a día, pues hay ciertas tareas, labores o trabajos o lo que sea que nos absorben buena parte del día, muchas horas. Entonces, ¿cómo luego podemos compaginar una vida laboral sana con una vida personal también saludable y sobre todo entrenar, hacer ejercicio físico? Bueno, pues como es algo de lo que me habéis hablado, me habéis preguntado a través de la web, vamos a hablarlo hoy aquí en Lifters. Como siempre, soy Iván Llamazares, me encontráis en ivyamazares.com para cualquier cosa y también dejo en los enlaces de las notas del episodio la newsletter en lifters.es. Lo dicho, ¿cómo complementar todas estas cosas en el día a día y cómo hacerlo bien? Bueno, antes de nada, dejar claro que sí, que se puede hacer de todo y se puede llevar una vida más o menos saludable y sin estrés. Pero es verdad que hay a veces que le damos demasiada prioridad a algo en concreto y cuando nosotros priorizamos algo en concreto, por ejemplo, si yo priorizo mucho el entrenamiento y quiero dedicar muchas horas a la semana a entrenar o hacer ejercicio físico, pues es evidente que le estoy quitando horas a otras cosas que quizás también en cierto modo son importantes. Entonces hay que saber muy bien o definir muy bien las prioridades que tenemos cada uno de nosotros. Si yo, por ejemplo, mi prioridad número uno es entrenar, moverme, comer de forma saludable, pues eso lo tengo que poner arriba del todo, porque va antes que otras cosas. Y si sé que saco eso delante, si sé que, por ejemplo, puedo dedicar tiempo al entrenamiento o a comer bien o a descansar, sé que voy a estar mucho mejor para el resto de tareas. Por ejemplo, voy a estar mucho mejor con la gente cercana, voy a estar mucho mejor rindiendo en temas laborales, en temas de trabajo, lo que sea. Y de hecho, muchas veces también me lo habéis comentado el tema de que, oye, a raíz de que he empezado a entrenar, a raíz de que dedico ciertos días a la semana a entrenar fuerza, a moverme un poco más, comer de forma más saludable, bueno, pues noto que rindo también más a nivel laboral y a nivel de estudios. No es una casualidad, por ejemplo, a mí también me pasó. Hace años cuando empezaba a entrenar, que daba mis primeros pasos, me di cuenta rápidamente cómo la disciplina de llevar una actividad física al margen de los estudios me permitía centrarme también más en estos. Pero no centrarme en el sentido de que tuviera que dedicar más horas ni nada de eso, sino que simplemente, como sabía que quería dedicar ciertos días a la semana a entrenar, pues tenía que utilizar el resto del tiempo que tenía para estudiar todo lo que podía y poder abrir esos espacios de tiempo para después poder hacer ejercicio físico. Entonces me permitía rendir más en los estudios que no, por ejemplo, cuando decimos, bueno, pues tengo 3 horas para estudiar. Igual en una hora lo tenemos estudiado, pero si dedicamos 3 horas, pues es probable que sí, que las estemos ahí, pero que en 2 de ellas estemos pasando el tiempo. Bueno, pues es algo curioso y que me habéis comentado, pero que no es algo aislado. A muchos nos ha pasado eso de empezar a hacer una actividad física y rendir más en otras actividades del día a día. Con el tema personal pasa lo mismo. Hay a veces que pensamos que por dedicar tiempo a nosotros, al entrenamiento, al ejercicio físico, como que se lo estamos quitando a personas que tenemos cercanas, a personas de la familia, amigos, a lo que sea. Y no se lo estamos quitando. O sea, lo único que estamos haciendo es dedicar tiempo a nosotros porque también nos interesa estar bien físicamente y mentalmente para el resto de personas y por lo tanto hay que ser también un poco egoísta, entre comillas, y decir, oye, pues mira, yo quiero dedicar estos ratos a la semana a entrenar, a estar un poco a mi aire, a despejarme, a estar con mis pensamientos, porque sé que luego así voy a estar mucho mejor con el resto de personas y no decir, bueno, pues no voy a dedicar este espacio de tiempo a mí porque así parece como que estoy pensando solo en mí y no pienso en el resto de personas. Y no tiene nada que ver. Yo, bajo mi punto de vista, es algo que es totalmente diferente. Entonces, lo primero de todo, definir bien las prioridades, decir, oye, ¿cuál es mi prioridad número uno? Que debería ser cuidarme físicamente para estar bien para el resto de personas, cuidarme físicamente tanto con entrenamiento como con comida como con descanso. A partir de ahí, bueno, pues deberíamos de gestionar también las preferencias que tenemos en cuanto a vida laboral y personal. O sea, el tema de llevarnos el trabajo a casa, el tema de casa al trabajo. Esto es muy difícil. Yo tampoco quiero hablar mucho de este tema porque no es que me considere un experto, simplemente doy aquí un poco mi opinión. Pero sí que es cierto que en la sociedad actual veo como muchas personas se llevan el trabajo a casa demasiado. Y es verdad que ambas cosas al final tienen su relación porque el día son 24 horas
y forman parte de él no solo la actividad física que hagamos, sino también con las personas que pasamos tiempo, las relaciones que tenemos. En definitiva, seguramente muchas de las cosas del trabajo nos las llevemos a casa, pero también nos llevemos cosas o bien del ejercicio físico, del entrenamiento, del deporte o de casa al trabajo. Y por lo tanto, como comentaba antes, es importante dedicar ciertos espacios de tiempo a despejarnos mentalmente para rendir más en esas otras áreas. No sé si se entiende muy bien por dónde voy, pero al final, al punto al que quiero llegar es que lo más importante de todo, por ejemplo, si para ti es hacer ejercicio físico, como considero que debería ser para la gran mayoría de personas, pues se debería de hacer lo primero. Es lo más importante y por lo tanto lo menos relevante se debería dejar para el final. Si hay tiempo en el día, pues se hace y si no, no pasa nada para el día siguiente. Pero lo más importante debería de hacerse lo primero. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay días en los cuales no nos apetece? Que a todos nos ha pasado que nos levantamos y decimos, bueno, pues hoy me tocaba entrenar, pero sinceramente no me apetece demasiado, así que voy a pasar. Pues tampoco pasaría demasiado, porque si llevamos una rutina lo suficientemente flexible, tanto a nivel de deporte como de alimentación, lo más probable es que el resto del año lo hagamos bien. Es verdad que si, por ejemplo, se repite mucho esta pregunta de hoy no me apetece, es que o bien tenemos algo mal en el plan, o estamos llevando una alimentación que no es la idónea, una práctica deportiva que tampoco va con nosotros, lo que sea. Pero si es verdad que si llevamos un entrenamiento medianamente estructurado y llevamos un orden en las cosas que hacemos, pues lo más probable es que este tipo de preguntas surjan de vez en cuando, pero no siempre. Así que tampoco lo considero un problema si un día en particular no nos apetece demasiado entrenar y lo dejamos para otro día. Es verdad que a veces hay que hacer el esfuerzo, luego lo hacemos, luego entrenamos y mejora mucho nuestro día a día, que me ha pasado un montón de veces y lo he comentado también por aquí. Pero bueno, lo dicho, que si pasamos un día, no pasa nada, cambiamos de actividad y lo hacemos al día siguiente, porque el 80% restante estamos cumpliendo con ello. Así que bueno, simplemente comentar esto, como digo, se puede compaginar vida laboral, personal y entrenamiento, es verdad que hay que definir bien las prioridades y lo más importante, bajo mi punto de vista, es hacer al principio del día, lo primero de todo, lo que consideremos más relevante o lo que va a aportarnos más. Para mí, a mi modo de ver, es el ejercicio físico, el prepararnos las comidas, el tomar un poco el sol y a partir de ahí seguramente rindamos más en los otros ámbitos que también son importantes, como digo. Así que bueno, comentarme también vuestra opinión en la web, en ivyamazares.com. También sabéis que podéis hacerlo desde la plataforma que me escuchéis, el podcast da igual, Spotify, iVoox, donde sea. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí un día más conmigo en Lifters y espero que os haya gustado el episodio. Nos escuchamos de nuevo en unos días. Chao.